Bueno, muy buenos días a todos. Es una bendición poder estar una vez más con ustedes y quiero hoy compartir a propósito de este tema, la cuota de la aflicción, la cuota de la aflicción para ser engrandecidos. Es como cuando uno desea adquirir algo importante, algo grande, algo que uno desea. Y hay cosas que no se pueden obtener de un solo tajo. Hay cosas que no se pueden comprar de una sola vez, de una sola manera. Implica un proceso. Por ejemplo, la paciencia. La paciencia es algo muy grande. A veces usted ha escuchado, o muchas veces usted ha dicho, Dios, y se rasca la cabeza, dame paciencia. Paciencia con la familia, paciencia con un aprendizaje, paciencia con el cónyuge, con los hijos, paciencia con el trabajo, paciencia en el tráfico, paciencia. Y Dios no nos inyecta, ya, ahí tienes paciencia. La paciencia hay que conquistarla. La paciencia hay que poderla agarrar y no es fácil porque requiere un proceso. Es ese tipo de cosas que se requiere ir como pagando cuotas hasta que por fin pagué la última cuota y ya soy propietario, ya soy dueño de esto que tanto he anhelado adquirir, que no está a nuestro alcance. Son ese tipo de cosas que ni el más adinerado de este planeta, la persona con más dinero, no podría comprarla de una sola vez. Y soy el dueño de la paciencia. Y podemos hablar de muchas otras cosas que no se pueden adquirir de un instante, de la noche a la mañana. La aflicción es una de esas cuotas para ser engrandecidos. Para ser engrandecidos. La grandeza a veces está relacionada con poder. Y sí, claro que tiene que ver con poder. Pero hay gente que tiene el poder para decidir cosas sobre otras personas en sitios, lugares. Hablamos de los gobernantes, hablamos de personas que tienen en sus manos el botón para disparar, ¿cierto? Un misil. Tengo el poder para juzgar a alguien y condenarlo a una larga pena en prisión o en algunos casos donde existe la pena de muerte para ser ejecutado. Tengo el poder para hacerlo. A veces en el ingreso a un país que no es el nuestro, hay que pasar por el filtro de la migración, de migración. Para ingresar a un país tengo que pasar por allí, por esas autoridades migratorias, donde uno tiene que presentar sus documentos, su pasaporte, su visa, si hubiera el caso. Y entonces hay preguntas. Motivo de su visita, cuánto tiempo va a permanecer. A veces le preguntan cuánto dinero trae, tiene familias acá, en fin. Y esa persona tiene facultades para decirte no se admite su ingreso. Es más, pase a este cuartico, como se dice coloquialmente. Me llevaron al cuartico. Me llevaron a más interrogaciones, más preguntas. Soy sospechoso, tienen que revisar mi equipaje en algunos países, ¿no? El poder para admitirte tu ingreso a un país, el poder para darte un permiso, para darte libertad, un juez, un gobernante. Bien, hay quienes tienen poder y sin embargo no son grandes. Son muy pequeños. Entonces el poder no solamente, o mejor, la grandeza no solamente es en tener poder o la tenencia de cosas. Para ser engrandecidos, para conquistar un sueño, para llegar a una meta, para llegar a la cúspide, a la cima de una alta montaña, llámese un sueño que uno tiene, un proyecto, una conquista amorosa, la formación de un hogar, la posición en un trabajo, aún, ¿cierto? El bienestar económico. Son tantas cosas
que para muchos pueden ser la grandeza. Si habláramos con Lionel Messi, este futbolista argentino, por hablar de alguien, pues él, digamos que en su carrera ha logrado el éxito y sobre todo el más preciado en ese deporte, en esa disciplina, la Copa Mundo. Sin embargo, si usted hablara con él, yo creo que si le preguntáramos, Messi, ¿has experimentado la aflicción? Él diría, pero por supuesto, porque también él ha tenido fracasos. Han perdido, han sido descalificados, han quedado de subcampeón en el Mundial creo que fue el Mundial de Alemania, creo que fue. Perdieron de subcampeones y claro, él se le veía la cara y fue el mejor jugador, pero uno le veía la cara de desazón. Habría que ver estos dos mundiales, su cara de desazón, de desconcierto, a diferencia de ahora que recientemente ganaron y alzaron la Copa Mundo. Qué felicidad, qué alegría. Usualmente es un jugador que no es muy emotivo, digamos, en su forma de ser, pero ese día uno lo veía contento, feliz. Pero claro, habían conquistado, habían llegado a la cúspide de ese gran sueño, de esa gran meta. Y bien merecido, por supuesto. Yo creo que por lo menos de este lado del mundo todos nos volvimos argentinos. Por lo menos yo me alegré mucho, yo quería que lo ganara. Bien, la grandeza. Sin embargo, cuando uno tiene algo en la vida, adquiere por fin eso tan anhelado, eso no significa que obtuve la grandeza, sino que la grandeza es como el horizonte. Ya llegué aquí, pero ahora hay otras cosas más por conquistar. Pensé que este era digamos, el final de todo. No, todavía quedan largas millas para llegar al otro horizonte y de seguro hay más cosas allá. Pero volvamos al concepto inicial de esa cuota para ser engrandecidos, para ser bendecidos, prosperados, o mejor, para abrazar eso que tanto anhelo que puede representar para nosotros la grandeza. Hay una cuota. Quiero decirles que todos, de una u otra forma, tenemos que vivirla. Tenemos que vivirla. A veces uno se pregunta, ¿será que esta persona, cuando uno ve a alguien exitoso, a alguien que lo tiene aparentemente todo, uno dice, ¿esa persona conocerá el sufrimiento? Quiero que sepan que sí. De alguna manera el sufrimiento, la aflicción, llegará a su vida. Hay personas que son muy discretas, hay personas que son muy prudentes, a diferencia de otras que todo lo publican, que le toman una foto a todo, se van a comer un pedazo de carne, un pescado, una hamburguesa, y le toma una foto y la sube. ¡Uy, me estoy comiendo! Hay gente que les toma foto a todos, e inclusive hay gente que le toma una foto a su cara de aflicción, a los procesos que está atravesando. Hay gente que es hasta morbosa en publicar cosas que no se deben publicar de esa manera. A veces uno ve personas que le toman fotos a un paciente que está en un estado deplorable. Digamos, yo pienso, así pienso yo, no sé, puedo estar equivocado. Yo creo que una persona merece, dentro del concepto de dignidad, ¿cierto?, ser guardado. A nadie le interesa, o mejor, él no debe ser expuesto a todo el mundo en su estado de caos, en su aflicción, mostrar sus llagas, mostrar sus heridas, mostrar su postración. Básicamente, las personas a las que le atañe ver ese estado son las que deben estar al tanto. Sí, uno puede contar, fulano está pasando por un proceso difícil, está pasando por una aflicción, fulano está enfermo, mira, le tomé esta foto, mira cómo está todo llevado, todo jodido, todo fregado. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque la persona merece ser guardada en su dignidad, ¿ya?, en el buen decoro, pero en la dignidad humana. Pero hay personas que lo hacen para que se despierte tal vez la autoconmiseración, sea proyectada, su proceso sea proyectado a los demás y despertar la lástima o qué sé yo. Hay personas que inclusive está muy de moda subir en las redes sociales, toman la foto de un niño en un estado terminal o una persona en un estado caótico y lo suben y dice, si no das like, caiga sobre ti hasta maldiciones inclusive, ¿cierto? Bueno, la aflicción es una situación
muy dolorosa. Es más, la aflicción es un proceso que de una u otra forma hay gente que estaría dispuesto a cambiar lo que nosotros consideramos su éxito, su grandeza. Estaría esa persona dispuesta a cambiar todo eso, su popularidad, su buena fama, la abundancia de recursos, las comodidades, los placeres, tantas cosas. Estaría dispuesto a dejarlo todo con tal de no estar viviendo la aflicción que atraviesa en ese momento. Dicho esto, veamos lo que es la definición de la aflicción. Bueno, la aflicción, busqué la aflicción para definirlo de una forma muy concreta. La aflicción es un profundo sentimiento de tristeza. De pesar, de pena, de dolor, de sufrimiento. También se puede definir como un estado crítico de dolor. La aflicción es la reacción emocional de dolor e infelicidad. Increíble, ¿no? Y ese dolor o infelicidad, cuando es persistente, se le llama aflicción. Persistente en el tiempo, persistente en el momento continuo. Llámese, todo el día he estado con este dolor, porque también se puede aplicar a la parte de la salud. Me aflige un dolor de cabeza, me palpita la cabeza o me duele alguna parte de mi cuerpo y nada, ahí he tomado medicación, he tomado esto y nada lo detiene. He estado afligido con este dolor tan angustiante. Había un jugador argentino llamado Gabriel Batistuta, bueno, todavía vive, y él, pues como futbolista, tuvo muchas lesiones en los tobillos, en las piernas. El futbolista es alguien que sufre mucho. Hay que verle. En estos días vi una entrevista que le hicieron a Faustino Asprilla, jugador colombiano, exitoso, y él mostró sus piernas y está llena de cicatrices. Y esas son las marcas de un guerrero. Un gol, ¿cierto? O ser un goleador es el resultado de tener que sufrir muchas aflicciones, de golpes, de zancadillas, de faltas y hasta de lesiones, de fracturas inclusive. Dolor persistente en el tiempo. Hay gente que tarda años con una penosa enfermedad. Eso también genera aflicción. Y eso va diezmando tu capacidad de vivir. Yo recuerdo de una manera muy viva. Y lo traigo como un testimonio para la gloria del Señor, ¿cierto? Por todo lo que se vivió. Mi difunta esposa, Yaquita, yo recuerdo que ella nunca me habló de la muerte. Pero recuerdo que en las diferentes situaciones complicadas y lo más crítico, yo recuerdo que ella me dijo una vez, dentro de este proceso, me dijo: ya me estoy cansando. Eso fue lo único que ella me dijo con respecto a... ella no me dijo, quiero morirme o cosas así, ya no quiero más, no aguanto más. Ella me dijo, me estoy cansando. Ya me siento cansada. Y como que quiso decir más cosas, pero no quiso decir más nada. Tal vez yo no la dejaba. Yo le rebatía, tienes que ser valiente, fuerte, vamos a luchar, vamos a seguir. Uno se aferra a la vida. Y no es malo, no está mal. Porque sé que Dios también pudo hacer lo contrario, pudo hacerlo en su soberanía. Él tenía otros planes. Pero en su aflicción ella llegó a decir, ya me estoy cansando. Claro. Y era duro. La persistencia en el tiempo, y hay personas que tardan un proceso muy largo, años inclusive, de una postración. Momento o estación de la vida. Una crisis económica, una crisis familiar, una dificultad de salud, una pérdida. Y hablemos de manera más global, ¿cierto? Lo que viven, por ejemplo, los ucranianos, la aflicción de una guerra, el rechazo, el despido masivo de empleados de una empresa,
el quedarse sin empleo, el que tu economía se haya venido al piso, la pérdida de un ser querido, un duelo. Saben que la libertad es algo que uno desea abrazar, pero la cuota de la libertad, una de las cuotas importantes para obtener la libertad es la verdad. Jesús dice en Mateo 8, 32, 36, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la verdad también muchas veces trae aflicción, porque la verdad implica enterarse de un engaño, de una mentira, de algo que yo desconocía. ¡Wow! No sabía que era así. Pero ya que lo sé, aunque me cause dolor esto, ahora soy libre. La verdad hace libre, sí. Pero muchas veces la verdad duele. O sea que la verdad también es una cuota de aflicción en muchos casos. Pero bendita libertad, ¿cierto? Porque uno puede decir, toda la vida viví engañado y como si nada. Pero algún día me enteraré de la verdad. O algún día la verdad saldrá a la luz. Es de Dios esto que estoy diciendo. La cuota de la aflicción involucra otra cuota llamada, que viene acompañada, como en combo, la soledad. Y no solo la soledad por estar solo, hay gente que disfruta estar solo. Y hay tantas cosas para uno ocupar su tiempo de soledad. Leer, hacer ejercicio, organizar, escribir, ver televisión, ver toda una serie. Hay gente que es capaz de verse durante 24 horas una serie continua. Y bueno, y los ojos los tiene cuadrados y el colchón ya tiene el hueco de su forma. Pero bueno, hay gente que disfruta la soledad en otras cosas. Pero la soledad de cuando todos te dan la espalda. Me quedé solo en esto. Me quedé solo. Alguien que quiero mucho una vez me dijo algo que es doloroso. Me dijo, me sentí como que me quedé a mi suerte. Wow, no, es una palabra relacionada con el abandono, relacionada con como cuando, y eso es muy común escucharlo aquí en un país como este. Hay misiones de tratar de pasar gente a la frontera donde a veces los coyotes, los que llevan a la gente, ¿cierto? En ese proceso tan complicado de esa aventura dejan la gente a su suerte. En el desierto, los dejan a su abandono, a su suerte. Eso genera aflicción y eso es soledad. Los cambios de la vida producen aflicción. Los cambios. Un cambio de moneda, un cambio de gobierno. Hay gente que recuerda cuando en mi época no era así, antes era de otra forma, antes era mejor. Esto ha cambiado mucho. Pero los cambios o las transiciones, por ejemplo, crecer, duele. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi adolescencia, en mi preadolescencia, en pleno desarrollo, me dolían las rodillas, las piernas. Y recuerdo que mi mamá me llevó al médico y el médico dijo, no, eso se llama crecimiento, su hijo está bien. Lo que pasa es que yo era chaparrito, me decían Arnold, ¿te acuerdan del muchachito ese negrito de baja estatura en una serie americana? A mí me decían Arnold. Pero después empecé a crecer. Después tuve en mi experiencia militar, en el ejército, ¿cierto? En la academia militar, y ahí me robustecí un poco más, entonces ya no era Arnold, me decían Tyson. Los cambios, pero ese cambio de Arnold a Tyson implicó dolor, implicó bullying, implicó cosas. Algunos me dicen gordo, otros te dicen chaparro, otros te dicen flaca. Wow, si no es una flaca, wow, pero está hecho un bombón. Pero mira, ese no era el chaparrito, pero está triple papito, dirían algunas. Los cambios, ¿no? Pero la transición cambia. O quienes no han leído la historia del patito feo. Patito feo, los patos son lindos y aquí hay muchos patos. Cuando van creciendo, pues ya se van poniendo más feitos. En cambio, los cisnes no son muy bonitos. De pollitos, son un poco feitos, pero a la medida en que van creciendo, se van poniendo hermosos. Un cisne es más hermoso que un pato. Está en su cambio, en su transición, pasa por una aflicción. Hay decisiones que generan aflicción.
me tocó tomar una decisión, la decisión de dejar, la decisión de quitar esto de mi vida, de apartarme de esto, la decisión del no más, la decisión de decir sí, pero implica dejar algo que quiero, pero también quiero esto. Y esto es importante y es mejor. Y después que lo adquiero, me generó aflicción, pero luego me doy cuenta que el tomar esa decisión luego me permite abrazar aquello que aparentemente dejaba. O sea, así es la vida, las transiciones y tantas otras cosas. Dicho esto, vamos al pasaje que nos ocupa en esta oportunidad. Filipenses 2 del 5 al 8. Búsquenlo, anótenlo, por favor. Filipenses 2 del 5 al 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando acerca de la aflicción. Y está colocando nada más y nada menos que como ejemplo a Jesús, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro hermano mayor, nuestro Cristo, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro todo. El Hijo de Dios, el que nos compartió a su Padre para siempre, el que nos dio de su paternidad. Somos hijos de manera definitiva, irrestricta. Y nos dio la cereza del postre, lo más preciado, el deleite y la dulzura del Espíritu Santo. Somos templos de Él. Y Él es el mayor ejemplo de esa regla de ser engrandecido previamente pasados por la prueba o por el proceso o por el filtro de la aflicción. La aflicción siempre tocará a nuestra puerta, en algún momento, en alguna estación de nuestra vida. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Haya en vosotros este mismo sentir. Es decir, identifiquémonos con Él. Identifiquémonos con Jesús. Identifiquémonos. Imitemos. Conectémonos con Él. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Es increíble que Jesús en muchas ocasiones hizo desplegar su poder para sanar, para predicar, para resucitar, para tantas cosas. Pero nunca usó de su ventaja como Dios para sobrepasarnos a nosotros en la convivencia humana. No, Él vivió como nosotros, como humanos. También sufrió las vicisitudes y penurias que vive un ser humano aquí en este mundo. Él las vivió. Él vivió la escasez, la pobreza. Vivió como cualquiera de nosotros. Él no echó mano de su divinidad para superar. Es decir, hace calor, pero tengo incorporado el aire acondicionado de lo celestial. No, Él también. En momentos de calor vivió el calor que vivía la gente. En momentos de aflicción se sometió, vivió como uno de nosotros. Claro que sí. Claro que sí. Se dice en la biografía que José murió mucho antes de que él comenzara su ministerio público. Uno diría, bueno, ¿y por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, por qué no lo sanó o lo resucitó? Estuvo dispuesto también a vivir el duelo, porque eran los tiempos de Dios, así fue como el Señor lo había escrito. Él pudo haber impedido que a Juan el Bautista lo decapitaran, lo encarcelaran, pudo haberlo hecho. Pero era un proceso que generó aflicción. Sí. Él vivió los procesos que vive un ser humano. Tuvo pérdidas, lloró, se afligió. Yo creo que Jesús como carpintero muchas veces, ¡pum!, se dio un martillazo en alguno de los dedos, se cortó, sufrió dificultades, claro que sí. Vivió como uno de nosotros. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo, ¿cierto?, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Increíble. El siervo Dios, increíble. El Dios, creador del cosmos, del universo, se hizo
como siervo. Increíble, increíble. Eso es carácter, ¿cierto? Eso es grandeza. Es someterse a la más grande humillación, siendo el Dios Todopoderoso, reducirse a ser un siervo, a ser servidor, a ser servidor. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló, más fuerte aún, se humilló, humillarse. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Ahora, prosigamos el versículo 9. Dice, por lo cual Dios, Papá Dios, también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Señor con S mayúscula. El Señor, para gloria de Dios Padre. Increíble. Jesús, ¿cómo terminó? ¿Cómo termina cómo termina la película de Jesús? Resucitando. Asciende a los cielos. El Padre Dios le delega, le entrega toda potestad. Él gobierna. Su nombre es la firma más poderosa y más, digamos, que abre todas las puertas. Su nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Cuando este nombre es invocado con fe, con convicción, con certeza, nada más oírlo, los demonios tiemblan, los demonios huyen, los demonios saben que no pueden alegar ante la autoridad de Jesús. Es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, y ante su nombre toda rodilla se dobla. Eso es la grandeza. Pero ¿qué le tocó vivir a Jesús? La cuota de la aflicción. Y no sé por qué tiene que ser así. Es una regla espiritual, es una regla bíblica, la cuota de la aflicción. Quiere decir que cuando estemos siendo afligidos, por allá Santiago dice, sintámonos gozosos, bienaventurados, cuando estemos pasando por diversas pruebas. Porque la prueba ejercita fe, ejercita convicción. Y la aflicción es una antesala a ser engrandecidos. Cuando no maldigo, cuando no despotrico, cuando no me denigro de esta aflicción, cuando no me quejo con Dios, sino bendigo a Dios, doy gracias. Puedo decir, Señor, esto es duro, Señor, esto es que no resisto más, no aguanto más, ayúdame. La oración más corta que yo encuentro en la Biblia es la de Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua. Señor, sálvame, sálvame, perezco. Sálvame que me hundo, ¿cierto? Sálvame, Señor. Ya no puedo más. Pero no denigro, Señor, si tú en tu soberanía estás permitiendo que atraviese este proceso que es largo y que parece que nunca va a terminar. Pero yo, Señor, te doy gracias, aún por la aflicción. Y nadie lo dice de manera, ¡ay, qué aflicción tan agradable estoy viviendo! No, la aflicción es dura. Es dura. La aflicción es fuerte. Dicho esto, veamos algo que es lo contrario. Es lo contrario. Acuérdense, antes de la grandeza está la aflicción. Miren lo que dice Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Lean conmigo, por favor. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 16, tengo aquí en la escritura esta joya, esta perla, esta gema que dice, oigan bien, antes del quebrantamiento es la soberbia,
mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dice, antes de la humillación, leamos el 18. Bueno, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Repito, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Quiere decir que lo contrario es, si yo me autoenaltezco, si yo cuando tengo una bendición, estoy en una posición muy ventajosa, si estoy atravesando un buen momento y me siento como un sapo empojado, ¿quién como yo? ¿Cierto? Cuando me siento más que los demás porque tengo una mejor posición, porque estoy en una mejor condición, cuando me lleno de soberbia, de falta de humildad y de todas esas cosas, estoy cerca a, darme el totazo, a darme la caída. Es una regla, aquí a la inversa. El que se autoexalta, Jesús lo dice en su Santo Evangelio, el que se autoexalta será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Jesús coloca otro ejemplo. Cuando vayas a un lugar de honor, un banquete, eso, siéntate allá en los puestos, en los últimos puestos, cosa que el anfitrión, el dueño de la fiesta te diga, oye, Juancho, es para acá, mi hermano, no, tú tienes que estar sentado aquí conmigo, ¿cierto? Aquí, siéntate y me presenta con la gente más digna o los dignatarios que están allí. Pero qué vergüenza, como dicen los bogotanos, qué oso, ¿cierto? Tratar de sentarme en los primeros puestos y, qué vergüenza, que me digan con todo respeto, mi amigo, perdone, pero esos puestos están reservados para otras personas, por favor, disculpa, pero siéntate allá. Qué oso, ¿cierto? ¿Qué dirán? Es mejor ser bajo perfil, sencillo, me siento por acá, tranquilo, y que sea la persona, ¿cierto?, indicada que me dé el honor. Que otros hablen de mí, bien o mal, pero no yo. No, es que yo. El que se autoexalta, el que se autopavonea, ¿cierto?, está cerca de caer, está cerca de humillarse. Eso pasó con el maligno, con Satanás. Satanás se sentía el más importante, el más hermoso. ¿Quién como yo? Y Dios, ¡pum!, ¿cierto?, lo destituyó. Y fue quitado de su lugar y cayó en lo más bajo. El que se autoexalta está a punto de ser quebrantado. El que es soberbio, el que es humilde, el que es altanero, ¿cierto?, será quebrantado. Pero dice, es mejor humillar el espíritu con los humildes. Jesús se humilló, se hizo siervo y el Padre lo exaltó. Esa regla funciona. La vivieron los grandes hombres de Dios y sigue sucediendo. Noé le tocó vivir 100 años de aflicción en medio de un mundo perverso. Fue obediente, aguantó muchas cosas, pero después fue él junto con su familia y todos los animales que con él estaban en el arca, fue bendecido. Preservó su vida. Moisés salió de la opulencia del palacio del faraón y se convirtió en pastor 40 años en el desierto, y luego el Señor lo trae para ser el gran líder, el gran hombre que estaría al frente de una gran nación. Y Moisés hoy es recordado, aun por ser el hombre que tuvo el privilegio de ver cara a cara a Dios y de poder escribir la Torá, por lo menos los 5 primeros libros que siguen teniendo vigencia y que el mismo Jesús también los vivió. Abraham vivió las penurias de la obediencia, de no tener descendencia, de vivir situaciones complicadas, pero el Señor le cumplió sus promesas y le hizo padre de multitudes. Jacob también vivió la aflicción de vivir expatriado, le tocó huir por sus propios errores, vivió explotado por su suegro, le tocó trabajar muchos años por la mujer que amaba, fue abusado, fue explotado laboralmente, pero después Dios lo recompensó. Estuvo dispuesto a alinear su vida y estuvo dispuesto a depurar su vida, y le tocó reencontrarse con su hermano al que había engañado y se puso en paz con él, pero vivió la aflicción. Después tuvo otra aflicción, el duelo de la pérdida del hijo que más amaba, de José. José también vivió su proceso
también vivió la aflicción de ser esclavo, de estar preso injustamente, la aflicción de muchas cosas, pero luego fue engrandecido. El mismo David fue coronado rey, o fue ungido como rey, pero le tocó vivir huyendo como un paria durante muchos años. Pero luego se pudo sentar en el trono y ser el gran dulce cantor de Israel, el rey David. Y por supuesto pudiéramos encontrar muchos otros ejemplos, y todos llegarán al máximo ejemplo de exponer, que es Jesús, el autor y consumador de la fe. Marcos capítulo 4, 26 al 29, la famosa parábola del crecimiento de la semilla. Esto dice aquí, decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El reino de los cielos es como aquel que siembra semillas. Siembra semillas, dice, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa. O sea, debajo de la tierra están pasando cosas que él no se entera. Él le toca esperar, regar, cuidar. Pero llega un momento en que, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hay cosas que acontecen sin que nosotros nos percatemos. Y mientras tanto estamos en aflicción. Pero algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Y pronto resistan. Pronto saldrá a la superficie el fruto que tanto esperamos. Y entonces llegará la estación de haber superado la aflicción. Porque la grandeza ya ha llegado. Quiero invitarlos a que no perdamos la fe. No perdamos la esperanza. ¿Estás en aflicción? Cuéntale a Dios cuál es tu aflicción, lo que te sientes, que ya no resistes más. Pero quiero que sepas que algo se está tejiendo, algo se está fraguando debajo, y pronto va a salir esa respuesta, eso que tanto anhelas. Creámoslo. Yo lo creo. Todos estamos en un proceso de una u otra forma, pero pronto brotará la semilla. Alguien en estos días me dijo: óyeme, yo llevo aquí tantos años en este país, pero yo sé que pronto me va a sonar la flauta. Y me gustó eso, esa forma de decirlo. Pronto me va a sonar la flauta. No me rindo. La gran invitación: no se rinda. Pronto nos va a sonar la flauta. Muy bien, démosle gracias a Dios ya en este último minuto. Amado Jesús, gracias. Porque tú eres fiel y eres bueno. Tú eres el primero en darnos ejemplo, maestro de maestros. Ejemplo nos has dado en el amor, en el servicio, en la humildad, aún en la aflicción y en tus momentos más críticos. También tuviste angustia, también tuviste esa crisis antes de ir a la cruz, y sin embargo te esforzaste por ser obediente hasta la muerte y complacer la voluntad de tu Padre, que es nuestro Padre también. Y entender que la aflicción que viviste aquí en medio de nosotros luego fue recompensada con el engrandecimiento. Ahora eres el Señor de señores. Tu nombre es grande. Tu nombre es soberano por encima de todo. Tu nombre hace temblar las columnas del infierno. Tu nombre es libertad, es paz. Hace enmudecer la tormenta de nuestra aflicción. Tu nombre restaura, regenera las células de la enfermedad y las transforma en células saludables. Tu nombre invoca desde la misma muerte a la vida. Tu nombre es sobre todo nombre. Pero viviste la cuota de la aflicción, la viviste. El dolor, la tristeza, la soledad, la injusticia, el maltrato, tantas cosas. Hoy nosotros, amado Jesús, te damos gracias por ese ejemplo y queremos, Señor, tener ese mismo sentir, como dice el apóstol Pablo. Y entonces, hoy, Señor, estamos dispuestos a vivirla hasta el último momento, sabiendo que después de la aflicción viene el enaltecimiento, la recompensa, la exaltación, pero no la nuestra, sino la que tú
le das a aquellos que son fieles y confían en ti hasta el final. Por eso hoy bendigo, Señor, la aflicción que cada uno puede estar viviendo. ¿Qué aflicción estás viviendo hoy? Dios lo sabe y tú lo puedes dialogar con Él. Hay cosas que son muy privadas, muy personales, por supuesto. Nuestra desnudez no es para andarla exhibiendo. Nuestra desnudez es algo muy privado, muy íntimo delante de Él. Desnudo mi corazón delante de ti, Señor. Dile, desnudo mi escasez, mi dolor, mi tristeza, desnudo delante de ti lo que estoy viviendo, lo que tú conoces. Y estoy dispuesto, simplemente dile, dame fuerzas para resistir, fuerzas para soportar, fuerzas para aprender a sacar la enseñanza en medio de estos procesos. A ser refinado, por decirlo de alguna manera, a ser depurado. En ese crisol de formación donde está siendo depurada toda impureza de mi vida, porque sé que me vas a dar, me vas a confiar, me vas a dar un voto de confianza de algo grande. Y cuando ese momento llegue, mi corazón debe estar preparado para que la grandeza no me haga daño, para que la grandeza no me corrompa, no me desvíe, no me haga apartarme de ti, Señor. Muchas gracias por ser fiel, por ser bueno. Gracias porque aún en medio de la crisis, tú estás conmigo. Y bien como el apóstol Pablo dice, por allá en la segunda carta a los Corintios, es hermoso saber que aunque estemos pasando por diversas dificultades, por diversas pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Pablo hablaba acerca de, estoy viviendo momentos duros, difíciles. Según a los Corintios, en el capítulo 4, versículos del 5 al 12, dice así, este campeón que fue refinado en la aflicción y que aprendió y que comprendió que ese proceso luego terminaría en ser engrandecido y cómo sus enseñanzas, sus cartas siguen edificando a la iglesia de Cristo en este tiempo aún. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Padre, muchas gracias por este tiempo. Bendigo a cada una de estas almas, de estas vidas, de sus familias, de los que hoy oran conmigo y se conectan, aun de los que han estado conectados. Quédate con nosotros, Señor, el resto de este domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén.